No hay mejor sensación que tener la expectativa de algo que llega, de algo que pronto viene, de algo que anhelábamos, algo que estábamos esperando y que con seguridad traería alegría, dicha, felicidad. A veces es tan grande y maravilloso que llega a superar en gran manera esa expectativa que se tenía. Y entonces la alegría es mayor, aún más grande de lo que imaginábamos. El regalo prometido. El regalo prometido. Estamos empezando una nueva serie y algunos dirán, hoy domingo 28 de noviembre nos encanta la Navidad. En la compra nos encanta la Navidad y queremos decirles, no se dejen confundir, por favor. Hay gente que trata de arruinar nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta y nos dicen cosas como Jesús no nació un 24 de diciembre a las 12 de la noche. Sí, es cierto, Jesús no nació un 24 a las 12. Probablemente nació entre septiembre y octubre, otros dicen entre marzo y abril. Vea, no se sabe a ciencia cierta cuándo nació Jesús, pero gracias a Dios, a la creatividad de un grupo de creyentes hace muchos años, utilizaron una fecha, y escúchelo bien, una fecha que tenía un trasfondo pagano, espantoso, horrible, donde la gente se hacían inclusive hasta regalos, y ellos, escúchelo bien, casi que cristianizaron, no, casi no, lo hicieron, y volvieron esa fiesta en una fiesta para recordar algo tan importante en la historia de la humanidad, que Dios se hizo hombre, se hizo carne y vino aquí a habitar entre nosotros. Por eso celebramos Navidad. No sabemos cuándo exactamente nació, pero sabemos que nació Dios hecho hombre entre nosotros. Y por eso esta es nuestra fiesta y es un tiempo para celebrar, además de las natillas, buñuelos, los trancones, ¿cierto? Que también ya que hacemos, hay que disfrutarlos. Pero un tiempo donde llega también la familia a visitar, la familia también sale de viaje, pero que no perdamos en medio de todo ese ambiente tan rico de luces, de colores. Miren, nos venimos de rojo y verde para no olvidar que es nuestra fiesta, que nadie nos la eche a perder con cosas como esas que dicen, ay, Jesús no. Sí, es como cuando, por ejemplo, decimos el Día de la Madre es todo el año, porque la mamá hay que amarla y honrarla todo el año. Sí, a Jesús también hay que amar y honrarlo todo el año, pero hay un día que celebramos y hay un mes que celebramos y decimos, este mes recordamos lo que Dios hizo por nosotros por amor. Y vamos a estar hablando en esta serie del regalo prometido, que el regalo prometido es Jesús. Pero este Jesús, esta persona, Jesús, que resucitó de los muertos y está vivo, tiene varias características en su personalidad. O como algunos podrían decir, es un ser polifacético. Tiene varias facetas, varias características. Y queremos reflexionar, pensar en esas características de esta persona Jesús con la que queremos seguir creciendo en esa relación estrecha y profunda, porque solo así la vida tiene sentido. Y hoy queremos hablar en el regalo prometido de un nombre que es parte de sus características, Emmanuel. Y ustedes recuerdan que Emmanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. Y es bueno entender esto de los nombres. Miren, los nombres en aquella época se ponían con algún propósito, con un sentido, siempre de pronto por algunas circunstancias. Si por ejemplo usted había hecho un buen negocio y justo nace el hijo, al hijo le ponía de pronto buen negocio, ¿cierto? O le ponía alegría o gozo, algún propósito, las circunstancias o los deseos. Usted tenía un buen deseo para este niño. Yo quiero que este niño sea un niño que traiga tranquilidad a esta familia que ha vivido muy perturbada. Entonces le ponían un nombre que significaba paz, ¿sí? Es decir, los nombres tenían un propósito. Hoy ponemos los nombres porque suenan bonitos, ¿cierto? Nos gusta, ay, sonó tan lindo, póngalo, ¿cierto? Y así hay nombres que se ponen de moda. En alguna época habían nombres de moda como de pronto Patricia, Beatriz. Ahora por lo general no hay muchas niñas que se llamen así. Las niñas, ¿cómo se llaman? Las chiquitas, ¿cómo le ponen? Valentina, Antonella, Juanita, no sé. Y los nombres van dando vueltas y hay nombres que van pasando de moda,
¿cierto? Uno por lo general no se imagina a una Beatriz chiquita. Beatriz, no debe ser grandota, ¿cierto? ¿Sí o no? Con el respeto de las Beatriz y de pronto hay una chiquita Beatriz por ahí, no, tu nombre es hermoso, Beatriz, que me escucha, de pronto ahí en la pantalla, ¿cierto? Los nombres se ponían con un propósito. Miren, yo quiero ponerle aquí algunos nombres, miren, por ejemplo, aquí algunos nombres en pantalla, miren esos nombres. Miguel, ¿hay algún Miguel aquí? Miguel, miren, el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Bonito, ¿verdad? Los judíos, los hebreos tenían esa costumbre, poner Daniel, hay Danieles aquí, es un nombre todavía que no ha pasado de moda, ¿cierto? Hay personas de 50, 60 años que se llaman Daniel o también niños pequeños. Daniel significa Dios es mi juez. Miren, David, ¿habrán Davids aquí? Eso, vea. David es otro nombre como que no ha pasado de moda, ¿sí? Aunque en Bogotá hay mucha combinación, Juan, David, ¿cierto? Hay Juan Daniel, Juan David. Bueno, el Juan se mezcla con mucho. Sé que en Bogotá hay Juan y mucha María, ¿sí? Pero bueno, David, el amado. Hay más nombres, miren, para ir rápido. Juan, Dios ha hecho gracia. José, que Dios añada, significa. Joaquín, también tiene significado. Dios, ¿qué? Yo me acuerdo cuando en el colegio se burlaban de mi nombre porque no era tan común, no sé de dónde lo sacó mi papá. Ahora ya hay niños que se llaman Joaquín, pero en esa época me hacían bullying. Bueno, bullying se dice ahora, ¿cierto? En mi época no se decía bullying, se decía que me la montaban, ¿sí? Ahora ya suena más nice, más bullying, ¿cierto? Ya más sofisticado. Dios ha establecido Jesús, ¿qué significa? Él es Salvador. Y hay un texto que hemos escuchado muchas veces y aparecen en muchas tarjetas de Navidad, Isaías 7:14. Dice lo siguiente, y quiero que lo vean en pantalla, dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero para entender este nombre, ¿qué significa Dios con nosotros? Uno tiene que entender en qué momento Dios se mostró así o lo dijo. ¿Cómo surgió esto de Emmanuel, Dios con nosotros? Y quiero aquí explicarlo y vamos a leer, quiero contarles una historia. Primero se la quiero contar y luego la vamos a leer para que usted vea cómo la Biblia es tan relevante para nuestro tiempo. La historia cuenta que había un rey llamado Acaz. No importa los nombres, ¿sí? Porque los nombres no le sirven porque no se lo va a poner usted a su hijo, no le haga ese mal, ¿cierto? De ponerle Acaz al hijo. Entonces ese rey Acaz era un rey malo, un rey que no caminaba con el Señor. Y este rey de Judá, recuerden que el pueblo de Dios se dividió en norte y sur. Al norte se fueron 10 tribus y 2 se fueron al sur. Y en las tribus del norte se le decía Israel, ya las dos del sur Judá. Entonces, uno habla de Israel y Judá. O decía también los de Efraín, por decirle algo, y aquí los de Judá. Norte y sur. Acá hubo 19 reyes, aquí hubo 20 reyes. Aquí ninguno fue bueno delante del Señor. ¿Y aquí cuántos creen? 8. Al menos algo, ¿cierto? 19 reyes, 20. Ninguno bueno delante de Dios, aquí 8. Se dividen. ¿Qué pasa? Este rey Acaz del sur se preocupa porque ¿sabe lo que pasa? Este del norte, siendo de la misma familia, imagínense, hace alianza con los sirios, que son diferentes a los asirios, ¿cierto? Con los sirios, se junta con los sirios y ¿sabe qué hace? Le arma guerra a este tipo. ¿Ustedes se imaginan este tipo cómo se sintió? Se sintió preocupado, angustiado, ¿sí? ¿Y qué más? Él comienza a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Y saben qué hacen? Antes de que vaya a hacer algo, se aparece un profeta. Dios en su misericordia manda a una persona para hablarle y le dice: Acaz, tranquilo mi hijo, nada de nervios, tranquilo que yo estoy aquí. Y este Acaz, ¿sabe lo que hace? Lejos de confiar en el Señor, él dice: no, hay que confiar en el Señor ni qué. Él comienza a negociar con los asirios, no con los sirios que estaban con los asirios que eran el imperio de turno, y le entrega los tesoros del templo, los tesoros del Señor, pidiendo: ayúdame contra estos que se han levantado contra mí. Lejos de confiar en el Señor,
Pese a que Isaías viene a hablarle de parte de Dios, el tipo no hace caso. Y vean la historia. Yo quiero que ahora sí leamos la Biblia juntos y veamos este texto. Mire lo que dice acá. Usted lo va a ver en pantalla. Dice: Acaz, ¿hijo de quién? No importa, otra vez, no memoricen los nombres, ¿cierto? Nieto de Uzías, otro nombre bonito. Reinaba en Judá, lo que le digo, del sur. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, o sea, Israel se unió a los sirios, subieron contra Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judá, para atacarla, pero no pudieron conquistarla. Versículo siguiente, vea lo que dice: en el palacio de David, aquí en Judá, se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín. ¿Y qué pasó? Se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. ¿No tendríamos miedo? Si usted fuera de aquí, ¿no tendría susto? Pues claro, se aliaron con los sirios. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense el versículo 3, continúa el relato y dice: el Señor le dijo a Isaías. Miren qué bonito. Dios manda a una persona a hablarle a su pueblo y le dice: ve con tu hijo Sear-Yasub. Yo no sé para qué, no dice para qué mandó al hijo. Vaya Isaías, vaya y hable solo, pero manda al hijo. Pero sabe, acá hay un detalle importante. Manda al hijo porque este nombre del hijo, ¿sabe lo que significa? Significa un remanente volverá. Y esto tiene un mensaje muy importante y quiero que lo recuerde: un remanente volverá. Entonces Isaías va con el hijo a encontrarse con Acaz, que estaba nervioso, preocupado porque le acaban de montar guerra. Donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo de lavadero. Hay detalles ahí como históricos, geográficos, ¿sí? Pero sigue el relato. Dile que tenga cuidado y no pierda, ¿qué cosa? La calma. Que no tema ante el enojo ardiente de Resín, el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos que. Miren hasta ahí qué está pasando. Dios le está diciendo: oye, Acaz, tranquilo, mi hijo. No te pongas nervioso ante esos dos tizones. ¿Sabes qué significa un tizón ardiente? Humeante, que diga. Es como un tizón, es un palo que usted usa, por ejemplo, para mover la chimenea, ¿cierto? Un palo ahí que apenas la punta se prende y humea. En pocas palabras, Dios, miren, Dios le está diciendo eso. Esos dos son como un par de chamizos que solo echan humo. ¿Se ha puesto a pensar? O sea, Dios aparece ahí y le dice: tranquilo, no te afanes, no te inquietes, no te preocupes. ¿No le parece bonito que Dios aparezca ahí como para alentar a su pueblo en momentos de dificultad? ¿Quién de nosotros no ha vivido un momento difícil? De pronto, no que nos monten una guerra, pero sí a veces situaciones muy duras en la vida, donde a veces otras personas, a veces hasta arman o confabulan contra usted. ¿Ha vivido eso alguna vez? ¿Lo ha vivido o no? ¿Sí o no? Miren, vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasa? Entonces, versículo siguiente, por favor. Dice: dile también a Efraín, o sea, a los del norte, junto con el hijo de Remalías, o sea, Israel y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, contra este pueblo. Sígame con atención, estamos leyendo la palabra de Dios y quiero explicarle y quiero que vea lo claro que es aquí. Van a atacar, quieren provocar pánico, quieren conquistarla, quieren poner allí como rey al hijo de Tabel, a otro tipo. En pocas palabras, están causando un caos político, están haciendo revuelta, están alborotando la ciudad, quieren meterle miedo, quieren que la gente se asuste. Si usted fuera de este pueblo, ¿no estaría asustado? ¿No estaría pensando de pronto: mi hijita, arregle maletas y vámonos para otro lado? ¿Sí o no? Lo que quiero que notemos, que estamos viviendo aquí, estamos describiendo este relato, es un momento histórico de crisis política, es un momento histórico de crisis moral, es un momento histórico donde hay guerra, donde hay temor. Y en medio de todo esto, el relato continúa, vea lo que sigue. Dice: pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo, y vea lo que Dios dice: eso no se cumplirá, ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco, la capital, y la cabeza de Damasco es Resín, el rey. Pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Esto se cumplió, es profecía cumplida. Dios le está diciendo a este rey pecador, pero es el pueblo de Dios, le dice: tranquilo, que estos que están montando guerra contra ti y que quieren acabarte,
Ellos son los que van a desaparecer. En el año 722, el imperio asirio cogió a los del norte, a Efraín, a Israel, con la capital Samaria, y los dispersó por el mundo y nunca más volvieron a ser pueblo. Se cumplió. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Pero vean lo que sigue. La cabeza de Efraín es Samaria, aquí en el norte, como les dije, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, de nombre Peca, ¿cierto? No tiene que ver con pecado, era el nombre Peca, aunque había pecado mucho también, ¿sí? Pero si ustedes no creen en mí, ojo con esto, vea esa frase, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Debo creer para permanecer firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. De nuevo Dios se dirige a este rey que también estaba en pecado, porque tanto estos como esos estaban pecando. Y vea lo que le dice. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba, ¿qué dice? Ni le pediré nada. Escúcheme aquí, se lo explico. Isaías le dice: pídele una prueba al Señor de lo que te estoy diciendo. Uno dice: pero ¿cómo así que pídele una prueba? Uno a veces comienza a orar y dice: Señor, confírmame de alguna manera que yo debo hacer tal o cual cosa. Dios le está diciendo a este rey: tranquilo, no te inquietes, yo estoy aquí contigo. Y si quieres, pídeme una señal para que estés tranquilo y confirmarte que no te va a pasar nada. Que más bien estos son los que van a desaparecer. Y este rey, pecador, porque él estaba lejos de Dios también, contesta de una manera muy espiritual, o sea, contesta de una manera correcta de pronto, ¿sí? Donde la palabra de Dios enseña: no tentarás al Señor tu Dios. Pero no lo hacía sinceramente, no lo hacía de corazón, porque él a la larga lo que hace es, tenía ya planeado y lo hace, es hacer una alianza con los asirios para que lo defiendan. Eso es lo que había planeado. Y dice: no, yo no le voy a pedir nada al Señor, yo nada. Pero Isaías le dice: mira, aunque tú no me pidas nada, yo sí te voy a dar una señal. Escúchame bien, Acaz. A ti, tú que también estás lejos del Señor, te voy a dar una señal. Y viene el versículo, miren, vean lo que dice. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora, ustedes, ¿quiénes? Los de la dinastía de David. No solamente le habla al rey Acaz, le habla a toda su nación, a los judíos, de donde era David y donde viene Jesús. Ojo con esto, el pueblo de Dios había dividido, como les había dicho, norte y sur, 19 reyes, 20, ninguno bueno, 8 buenos. De este pueblo, Judá es el rey David, y de la descendencia de David viene ¿quién? Jesús. Por eso Dios tenía planes con este pueblo y le dice: escúchenme ustedes, escúchenme, ustedes que son motivo ahorita de guerra, que están en los ojos de otros que quieren atacarlos. Le dice: ojo ustedes, dinastía de David, no les basta con agotar la paciencia de los hombres, porque estaban pecando, estaban entre ellos hartos, que hacen lo mismo con mi Dios, están cansando ahora al Señor. Y les dice en el versículo 14, el versículo que hemos dicho: por esta razón, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Aquí hay que explicar algo. Escúcheme con atención, por favor, y espero que me esté siguiendo. Dios le está diciendo a través del profeta Isaías al pueblo: hay una señal que yo te voy a dar, una virgen. Y escúchelo. ¿La señal cuál es? Una virgen va a dar a luz un hijo. Y esa va a ser la señal de que yo te estoy confirmando que estoy contigo para defenderte. Y antes que ese niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, comerá cuajada, como diciéndole: tranquilo. Y ahorita vamos a seguir leyendo. Lo que le dice es: esta es la señal de que yo estoy contigo. Y algunos dicen: bueno, pero ¿cuál era esa señal para el rey Acaz y el pueblo de los judíos? Esta. Y escuche, esto de que una virgen, ustedes van a encontrar gente que dice que se quiere tirar la Navidad y que no cree, no, qué tontería. Dicen: mire, esta palabra virgen en el hebreo es una palabra que significa alma, no alma, sino alma. ¿Y qué significa alma? Significa doncella, muchacha joven. Entonces aquí no está hablando de una virgen, deje de echar carreta. Y uno queda todo, ¿verdad? Alma significa doncella, virgen, diríamos señorita, ¿sí? Una vez me pasó que una señora se me acercó, yo la saludé: ¿cómo está, señorita? Y me dijo, señora, le dije, perdón, ¿cómo está, señora? Y me dijo: señorita.
Entonces dije, ay, perdón, señorita. Y me dijo, y como las de antes. Lo que quiero decir acá es que esta palabra alma, doncella, significa señorita, muchacha joven, que bien podría ser una mujer virgen. Pero hay una palabra más específica para virgen en el hebreo que se llama betulá. Usted no tiene que memorizarlas ni nada, solo quiero explicarle porque va a encontrar esto en libros, redes sociales, muchos locos hablando de esto, muchos judíos también hablando de que sí, eso no tiene sentido. No, está bien, está hablando aquí de una doncella, de una muchacha joven. Virgen, no sabemos, pero era muchacha joven. Y uno dice, pero entonces, ¿qué pasó en aquella época? ¿Se cumplió esta señal? Miren, a ciencia cierta, la Biblia no lo dice, no hay detalles, históricamente tampoco podemos decir qué pasó. Algunos creen que efectivamente una doncella del palacio, de pronto esposa de Acaz, o de pronto, dicen algunos creen que de pronto Isaías tuvo otra esposa y ahí tuvo una doncella y un hijo. No sabemos, escúchenme bien. Usted dice, pero ¿cómo así? Porque sería injusto pensar que esto solo le está hablando pensando siglos después, pensando en Jesús. ¿Y cuál era la señal para la gente de aquella época? Lo que quiero que notemos aquí, que en un momento de crisis, Dios se revela, le da una señal. No tenemos detalles históricos ni bíblicos del cumplimiento de la señal, pero hubo una señal y la palabra de Dios se cumple. Lo importante es notar que este texto que aparece aquí lo toma Mateo, inspirado por Dios, siglos después, y dice, se cumple, que esto realmente tuvo un cumplimiento pleno y total en la persona de Jesús. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en hebreo. La primera traducción fue en griego, ¿sí? Es decir, hay una versión de la Biblia, así como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. Hay una versión que se llama la Septuaginta o la versión de los 70. Es una versión en griego, que es la traducción del hebreo al griego, ¿sí? Se hizo como en el siglo III por ahí. Cuando llega a esta parte, virgen, usa una palabra que significa virgen. Usa la palabra partenos, que significa virgen, virgen. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que quiero aquí ilustrar, por favor, para que no nos dejemos confundir y engañar, es que sí es cierto que Isaías le dice, te voy a dar una señal. Y cuando le dice al rey, Emanuel, Dios con nosotros, le está diciendo, miren muchachos, yo estoy con ustedes, estoy del lado de ustedes. Emanuel significa no solamente que Dios está conmigo, aquí presente, sino que Dios está de nuestra parte. Dios le está diciendo a Acaz y al pueblo judío, a los descendientes de David, yo estoy aquí para defenderlos, yo estoy aquí para protegerlos, yo estoy con ustedes, tranquilos que a ustedes no les va a pasar nada porque yo tengo planes y propósitos con ustedes y los voy a cumplir, así vengan estos a armar una coalición en contra de ustedes y les voy a dar una señal. Y la señal, lo que sí podemos estar seguros es que Dios sería injusto no haberles cumplido algo. Lo hizo de alguna manera. Y otra vez, algunos pueden pensar que una doncella aquí, una doncella allá, no necesariamente una virgen. Escúcheme bien, no necesariamente una virgen. No. Es más, no era una virgen. ¿Sabe por qué? Porque la única virgen, la única mujer que concibió de manera sobrenatural es María. La única persona que hizo una entrada espectacular, sobrenatural, totalmente única en la historia, es la entrada de Jesús a esta tierra. No hay en la historia de la humanidad alguien que diga, no, también nació una virgen por aquí alguien. No, es Jesús. Jesús, Dios hecho hombre, entró a esta tierra en el vientre de una niña joven, probablemente de 14 años, probablemente, muy niña. Y lo que aquí Isaías está diciéndole al pueblo es, Dios dice, yo estoy con ustedes. Y una doncella dará luz, y antes que ese niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, van a ver que esto se cumple. Y se cumplió. Dios defendió a su pueblo. Pero lo que Dios le dijo al pueblo a través de Isaías tenía un cumplimiento mucho mayor que se cumple en la persona de Jesús. Por eso vean lo que sigue en el versículo siguiente, versículo 16. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Y eso pasó. Y se cumplió. Dios cumple su palabra.
Dios cumple lo que promete. Lo que quiero que pensemos aquí, cuando escuchen otra vez muchas cosas acerca del tema. No, usted sabe eso de Emanuel, cómo se dio. Sí, yo sé la historia. Y Isaías habla de parte de Dios y le dice: yo estoy con ustedes, Emanuel, Dios con nosotros. Y estoy del lado de ustedes. Y estoy para defenderlos. Y estoy para protegerlos. Y la señal que les dio se cumplió. Vuelvo y repito, no tenemos detalles históricos, ni en la Biblia se registra, pero vemos que esa promesa de Dios de proteger a su pueblo y de dar una señal se cumple plenamente siglos después en la persona de Jesús. Por eso quiero aquí que pensemos, al pensar en este relato y al pensar en Emanuel, Dios con nosotros, quiero que pensemos en algunas enseñanzas importantes. La primera enseñanza que quiero ponerla aquí en pantalla, que quiero que pensemos, al pensar en este nombre de Dios con nosotros, si me ayudan y la ponen, miren, en los momentos de crisis en la vida, Él es ¿qué? Emanuel, Dios con nosotros, Dios de nuestra parte. En los momentos más difíciles de la vida, en los momentos críticos, cuando el pueblo de Dios temblaba y este rey en su pecado busca ayuda por otro lado. ¿No nos ha pasado eso a nosotros a veces? Que lejos de confiar en el Señor comenzamos a acudir a otras fuentes. Yo recuerdo personas que han llegado a veces a la iglesia diciendo: por favor, oren por un familiar que está enfermo. Y hemos orado, y a veces el familiar nada que se sana. Y la gente va y se va, deja al Señor y busca brujos. Yo recuerdo un hombre que fue a buscar curanderos y brujos. Y me dijo: pues ya que el Señor no me responde, me toca buscar por algún lado a ver quién me atiende. Dios le dice a este rey a través de Isaías: tranquilo que yo estoy contigo. Piensa en esto, en los momentos de crisis en la vida, crisis política, crisis de salud, crisis de la edad, crisis de lo que sea. Él es Emanuel, Dios con nosotros, Dios de nuestra parte. Algo más que quiero que pensemos, pensando en esto, miren, en el versículo 7:7 que hemos leído ya, yo quiero que lo pongan aquí en pantalla. Recuerden lo que lo leímos: pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo eso no se cumplirá ni sucederá. Ese mal que la gente que quería hacerle al pueblo de Dios no se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Emanuel, Dios con nosotros, estaba de parte de ellos. Ahora hay una segunda enseñanza que quiero que aquí pensemos. Una segunda enseñanza que quiero que la pongan en pantalla, también pensando en el nombre Emanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, no por nuestros ¿qué? Méritos, solo por qué. Yo le pregunto, este rey llamado Acaz en Judá, ¿había hecho algo bueno para merecer el cuidado de Dios? Nada, si también era tan pecador como este. Acá estaba Acaz y acá estaba Peca, ¿cierto? Y uno piensa, este era el pecador. No, este también. Dios con nosotros, no por nuestros méritos, sino solo por su bondad. Nosotros no merecemos nada del Señor, somos unos pecadores. Es por la gracia de Dios que podemos celebrar Navidad. Mire, Dios con nosotros, no por lo bueno que yo sea. El gran problema con nosotros es que muchas veces nos creemos muy buenos, ¿sí? Porque no hemos hecho nada malo, nada grave. Entonces, por ahí una mentirita, un mal pensamiento. Yo no soy ni ladrón, no soy ni mujeriego, no soy ni borracho, yo no he matado a nadie. Somos unos pecadores. La Biblia dice, y lo vimos hace 8 días, lo bueno que nosotros podamos hacer es como un trapo sucio delante de Dios, porque somos pecadores. Pero Dios, Emanuel, esa es Navidad, Dios con nosotros, no es por nuestros méritos, no, es simplemente por la gracia y la misericordia de Dios. Y recuerden que en el texto que hemos leído, en la historia que hemos leído, hay un versículo que quiero que lo vuelvan a ver. Dios le dice: si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Ustedes deben creer en mí. Este pueblo, gracias a Dios, luego se arrepiente después y otra vez camina. ¿Sabe qué pasaba con ese pueblo? Le dije que acá había 19 y 20 reyes, acá ninguno bueno y acá 8. Estos 8 era el sub y baja. Estaban bien con el Señor y pecaban. Se arrepentían y estaban bien con el Señor y pecaban. Era un sub y baja. ¿No nos ha pasado eso a nosotros también a veces? Pero hay una tercera enseñanza en la que quiero que piensen en esto de Emanuel. Vean lo tercero que quiero mencionarles. Jesús es el regalo prometido. Lo que Dios a través de Isaías le prometió al pueblo se cumple plenamente en la persona de Jesús.
Dios con nosotros cumple sus propósitos. Dios tiene propósitos, tenía propósitos con este pueblo. ¿Cuál era el propósito? Que de aquí van a ser Jesús y a través de Jesús bendecir al mundo. Ese es el propósito. Por eso Mateo capítulo 1 dice lo siguiente, y escúchelo con atención. Dice, hablando de José que pensaba dejar a María, dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, abandonarla, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Mire esto tan importante. Alrededor del nacimiento de Jesús hubo muchas manifestaciones angelicales, como unas 6 manifestaciones. Acá hay una, se le apareció en sueños, porque un evento único en la historia. Y le dijo, José, hijo de David, aquí, esta dinastía, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo algo único en la historia de la humanidad. Y dice el versículo siguiente, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera. Uno dirá, Jesús, ¿no que Manuel? Pero un momentico, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿De cuál profeta? De Isaías, cuando el pueblo estaba sufriendo, estaba temeroso, estaba enfrentando una guerra. Dice, ¿qué dice el profeta? La Virgen concebirá. Y otra vez, aquí, aunque algunos discutan, sí, no fue una virgen en el tiempo de Isaías y de Acaz, pero sí una virgen en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Es decir, aquello que Dios le prometió, hay muchas promesas en la Biblia que tienen un cumplimiento mayor después, que se cumplen en Jesús, y hay otras hacia el final de los tiempos. Hay promesas en la Biblia que tienen un cumplimiento en el momento, pero también un cumplimiento mucho más grande y mucho mayor en Jesús o al final de los tiempos. Y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es el cumplimiento de la profecía. Jesús es el regalo prometido. Si Dios le prometió por medio de Isaías un regalo, una promesa a este pueblo, y la cumplió, porque la historia lo demuestra, Dios protegió al pueblo y estos fueron exterminados. Dios cumple su palabra. Esta promesa tiene un cumplimiento mayor. Y Dios, a través de Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, porque hay gente que dice, no, Mateo se chifló, no sabía leer bien el Antiguo Testamento y por eso anotó ahí, no. Algunos dicen, no, de pronto Mateo leyó la Septuaginta. No, porque la Septuaginta es después. Mateo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y Dios le dice, mire, esa promesa que yo hice casi 8 siglos atrás se cumple en la persona de Jesús. Por eso qué precioso pensar en esto. Emmanuel, Dios con nosotros, es la promesa de Dios para su pueblo, porque Dios quiere cumplir sus propósitos con cada uno de nosotros. Así como Dios en la historia de la salvación tiene un propósito con este pueblo y lo tuvo y lo cumplió, Dios hoy tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios no nos creó y nos dejó a nuestra suerte. Ninguno de nosotros es un azar de la naturaleza, ninguno. Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Y si estamos hoy aquí como sobrevivientes aún de esta pandemia, donde cada vez surgen, se han escuchado más variantes ahora, que volvieron a cerrar no sé dónde, que la variante, ya no la variante Delta, ahora hay más variantes, que la variante africana y sudafricana y que la variante no sé por dónde. Mire, cada vez más yo me pongo a pensar, no hay una coalición de los sirios con los de Efraín en contra de nosotros, no, pero ahora hay un montón de coaliciones en contra de nosotros que nos vuelven locos. Hay más gente casi en crisis emocional que muertos por COVID. ¿Usted no conoce personas que están enloqueciendo ya con todo esto? Lo que quiero decirles es en esta Navidad, qué bueno recordar que aún en los momentos de crisis, aún en crisis política, vivimos todavía situación política espantosa en Colombia y en América Latina, en medio de lo que vivimos, en medio de los problemas económicos que podamos tener, porque esta pandemia ha causado estragos en la economía y como dicen muchos financieros, esto apenas empieza. Y uno llega a la incertidumbre a decir, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Cierto? Y nos preocupamos y con razón. Quiero decirle, recordemos, así como Dios le prometió a su pueblo, yo estoy contigo porque tengo propósitos contigo. Emmanuel, Dios con nosotros en medio del COVID. Emmanuel, Dios con nosotros en medio de la enfermedad. Emmanuel, Dios con nosotros en medio de las crisis que cada uno pueda tener.
Emanuel, Dios con nosotros, en medio de los niños que viven bombardeados por tanta locura que está haciendo daño a principios y valores que queremos que ellos tengan en la vida. Por eso celebramos esto de Navidad con los niños, hacemos lo de Let's Shine y ahora lo de pijamada. Algunos critican, ¿cómo así que Let's Shine? ¿Cómo así que? No, queremos llegar a los niños que conozcan a Jesús, a esta persona. Y hoy estamos hablando que esta persona tiene esa característica que está de nuestro lado. Y qué bonito pensar en esto, Jesús de nuestra parte. A manera de conclusión, yo quiero poner algo aquí en pantalla. Mire, Jesús es el regalo que fue anunciado desde los profetas, es el regalo prometido. Él es Emanuel, Dios con nosotros, el que está, ¿de qué? De nuestra parte, aún en los momentos difíciles y críticos de la vida. Siguiente, Él, ¿qué cosa? Él nos defiende. ¿Y qué más? Y nos protege. Él nos defiende y nos protege. Este es el significado de la Navidad para quienes creen, siguen a Jesús y viven dentro de sus propósitos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que simplemente decirle, Señor, gracias. Quiero reconocer que no es por mis fuerzas, que no es por mis capacidades. Dejar ese orgullo que llevamos dentro y decirle, Señor, tú eres Emanuel, Dios con nosotros. No como este rey Acaz, que comenzó a hacer alianza con el imperio de turno. Asiria era el imperio de turno. Asiria también cae más adelante en manos de los babilonios. Y son los babilonios quienes van a acoger a estos judíos y los van a llevar cautivos por 70 años. Y después un remanente vuelve. Y ahí recuerden el nombre del hijo de Isaías, que significa un remanente volverá. Dios cumple su palabra. Dios ya tenía un mensaje con su pueblo. Miren, lo que estamos viviendo hoy, lo que quiera que sea, usted lo sabe, aún los problemas y la enfermedad, a Dios no se le escapó. Él tiene propósitos que no entendemos, pero Jesús murió en la cruz por nosotros y resucitó y está vivo y está hoy aquí y está en nosotros, porque quiere seguir llevando adelante esos propósitos. No importa la edad que tenga. Algunos dirán, yo estoy muy viejo. No, yo ya estoy muy enfermo. No, Dios tiene propósitos, porque cada uno de nosotros es parte en esta historia de la salvación que se sigue escribiendo. Se sigue escribiendo. Emanuel, Dios con... Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres Emanuel, Dios con nosotros. Y queremos hoy agradecerte, alabarte, adorarte y decirte gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres ese regalo prometido. Gracias, Dios, porque en momentos difíciles de la historia de la salvación, cuando tu pueblo vivió crisis, conflictos, cuando fue objeto de, Señor, de ataques, tú siempre has cuidado de tu pueblo. Perdónanos, Señor, porque nos vemos retratados en ese rey Acaz, que en vez de confiar en ti, muchas veces buscamos otras fuentes de ayuda. Señor, gracias porque esa señal que le diste a ellos, que a veces nos es tan difícil de encontrarla, cómo se cumplió, pero que sabemos que sí se cumplió porque tu palabra se cumplió y esas naciones que querían atacar a ese pueblo desaparecieron, pero tu pueblo permaneció. Ese pueblo del cual nació Jesús, el Salvador, del cual nació Emanuel, Dios con nosotros. Gracias, Jesús, que tú hoy estás de nuestro lado, estás de nuestra parte. Y hoy, en medio de una pandemia que azota el mundo, en medio de noticias tristes, en medio de la inseguridad en la que vivimos en la ciudad, en medio de los valores trastocados, en medio de la incertidumbre económica, en medio de todas estas situaciones duras de la vida, Señor, qué bueno poder vivir y disfrutar la vida sabiendo que una persona, Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, está aquí y está con nosotros y que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito seas, Jesús. Celebramos Navidad con alegría porque tú estás de nuestra parte y estás para defendernos y protegernos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie y les dejo una pregunta para terminar. Hay una pregunta que quiero dejarles como para reflexionar. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondes ante este regalo prometido? ¿Cómo deberíamos responder? Dígale usted, ¿cómo deberíamos responder?
¿Con qué? Con gratitud, con agradecimiento. Gracias. Qué bueno, imagínense que el hombre más poderoso del mundo se acerque a nosotros y nos diga, tranquilo, yo estoy de tu lado. ¿Usted qué dice? Uy, gracias. Pues hay una persona que resucitó de los muertos que nos dice, yo estoy de tu lado.